el encuentro entre los seres humanos es curativo. Y es incuestionable que el amor es capaz de transformar muchísimas de las dolencias, por no decir todas las grandes dolencias que el ser humano ha. ¿Qué te parece si hoy nos acercamos al poder curativo del amor, que es uno de mis temas apasionantes? Pues si te parece, explícanos un poco de verdad si el amor cura y qué cura. Mira, la primera aproximación que tuve yo con esta forma de amor fue leyendo un libro. Me habían admitido ya en la Facultad de Medicina, tenía 17 años, y fue un libro sobre historia de medicina, donde describía que los médicos griegos de la escuela de Epidauro, fundada por el gran Hipócrates de Cos, habían descubierto que con la relación, con el afecto, con la comunicación se podía curar. Conforme fui formándome como médico, empecé a observar el impacto que tenían las conversaciones en la expresión de los enfermos. En aquella época tampoco había mucha gente que estudiara la relación entre la conversación, la comunicación, el afecto y la fisiología o más concretamente la enfermedad. Pero tuve la fortuna de encontrarme un artículo en una revista norteamericana, un artículo ahí perdido que hablaba de una nueva ciencia que se llama la psiconeuroendocrino-inmunología, es decir, cómo el pensamiento a través del sistema endocrino afectaba al sistema inmune, que obviamente es el que nos tiene que proteger de las enfermedades, como muy bien sabes tú, y que a veces el propio sistema inmune causa enfermedades como son las enfermedades autoinmunes. Y poco a poco todo esto se fue convirtiendo en una línea de investigación para entender de qué forma algo de lo que hemos hablado en la historia de la humanidad a todas horas, en los escritos, en las canciones, en todo, podía tener tal poder. Y hemos visto ya a lo largo de los años que el encuentro entre los seres humanos es curativo, que lo más importante en psicoterapia es la conexión entre el psicoterapeuta y su paciente, que la relación que un médico establece con su enfermo tiene un impacto directo incluso a nivel genético. Es decir, hoy es incuestionable que el amor es capaz de transformar muchísimas de las dolencias, por no decir todas las grandes dolencias que el ser humano atraviesa. Hoy sabemos, por ejemplo, que una persona que ha tenido un infarto cerebral y que está rodeado de personas queridas, que no necesariamente tienen por qué ser sus familiares, pueden ser el personal de la UBI, esas personas tienen menor incidencia de infecciones. Es decir, de alguna manera la microglía, que es el sistema inmune en el cerebro, funciona devorando esas bacterias que enseguida intentan aprovecharse del tejido destruido, ¿no? Entonces hoy es tan aplastante, por decir una manera, la documentación que hay sobre el poder curativo del amor, que no sé cómo no lo ponemos en el lugar que le corresponde. Sí, tú afirmas que el amor es la asignatura más importante del ser humano. ¿Y dónde nos recomiendas que vayamos a estudiar esa asignatura? La asignatura del amor se aprende en tu relación con los demás. Es decir, cómo tratas a los demás. Yo suelo decir que el trato es tan importante como el tratamiento, y tú también obviamente lo dices maravillosamente, ¿no? El amor es la gran medicina, ¿no? Entonces, tratando bien a las personas, pero tratándolas bien a todas, no solo aquellas que te pueden ayudar para conseguir tus objetivos, sino sencillamente aquellas personas a las cuales dejas de verlas como distantes. Son distintas, obviamente, pero no tienes por qué verlas como distantes, las ves como cercanas. El amor se aprende ejercitándolo. El amor no se aprende sencillamente dándole vueltas, sino ejercitándolo. También el amor se aprende utilizando la visualización. Hay una práctica que yo aprendí en Bután muy bonita que se llama Loving Kindness Meditation o Metta, en la cual tú te imaginas a distintas personas y lo que buscas de alguna manera es irradiarles esa ilusión porque sean felices, porque estén sanos, porque encuentren su propósito en la vida. Y esto se ha visto, lo descubrió un maestro mío, el profesor Richard Davidson, se ha visto que tiene la capacidad de reducir el miedo y la ira en el ser humano, lo cual me parece absolutamente maravilloso.
Fíjate que de forma intuitiva, hace muchos años, cuando yo tenía que trasladar a los pacientes que acababan de sufrir un infarto, yo los sacaba del hospital porque había que llevarlos al hospital de referencia, donde enseguida se le hacía una micro... O sea, se abría la vena recién, la arteria recién cerrada. Y de forma intuitiva, yo los sacaba de la UBI y íbamos por un ascensor de estos especiales que solamente tienen llave para los pacientes críticos, muy pequeño, muy estrechito. Y en la puerta de la UCI, cuando íbamos, siempre estaban los familiares, con la angustia, con la incertidumbre de qué va a pasar con el paciente. Y yo les decía, vamos todos juntos en el ascensor. El ascensor, como te decía, con una llave que solo tenía el celador, la llave. Y me decía el celador, no hay sitio para todos. Yo decía, bueno, pues nos ponemos más juntos, nos apretamos, poquito, pero claro, vamos todos juntos. Claro sí. Y yo le animaba a la esposa o a la hija o al hermano a darles un abrazo y que vinieran con nosotros hasta la UBI móvil. Y yo lo hacía de forma instintiva porque me parecía que eso era una dosis extra que estaba convencida de que iba a facilitar el traslado a una hora que teníamos el hospital de referencia. Y leyendo tu libro quiero recordar el de Date un respiro, en el que explicas de forma magistral cómo los actos de amor reales, el abrazo, la sonrisa, el estoy aquí para cuidarte, todo va a ir bien, cómo se demostró que disminuían la zona de necrosis del infarto. A mí me parecía asombroso eso. Sobre todo lo que ha sido muy llamativo es observar que cuando una persona es dada de alta del hospital y va a su casa, si esa persona no está rodeada por personas que la quieren, familiares, amigos, es decir, si es una persona que vive en una soledad no elegida, si tampoco tiene una mascota, las mascotas pueden dar mucho cariño, la posibilidad de reinfartarse puede multiplicarse hasta 6 veces. Es decir, no cabe duda de que esas arterias coronarias, no cabe duda de que ese músculo cardíaco es sensible al amor. Fíjate qué cosa más impresionante, y eso lo sabes muy bien tú como médico de urgencias. Cuando una persona está estresada, aumenta la posibilidad de generar coágulos. Porque la sangre, para que nos entiendan nuestros amigos en el otro lado de la pantalla, la sangre se hace más espesa, aumenta la cantidad de fibrinógeno, se forman más fácilmente coágulos. El amor, el cariño, la oxitocina, corta el eje del estrés crónico, es decir, favorece que esa sangre sea una sangre más fluida. Por otra parte, sabemos perfectamente que el estrés crónico, incluso estrés agudo, puede producir espasmos coronarios. Se contrae la arteria coronaria, lo cual puede dar lugar a un infarto, no porque se haya producido una trombosis, sino porque se ha cerrado la arteria. ¿Qué ocurre? Que nosotros, a través del cariño, a través del afecto, lo que favorecemos es que esa arteria se pueda dilatar. Tenemos que ser conscientes, como decía el gran cirujano francés Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina en 1912, Premio Nobel por sus suturas Carrel, que abrieron la puerta a los trasplantes, que las realidades que no se pueden pesar ni medir son más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Obviamente el cariño no lo puedes pesar ni medir, pero sí lo puedes sentir.